Queridos amigos y amiguitas, bendecidos y muy apreciados, a todos los que nos escuchan en los diferentes países, doy gracias a Dios por este privilegio de estar compartiendo un devocional en medio de la cuarentena por el coronavirus. Pienso yo que es un entrenamiento para lo que está por venir, pero también una limpieza para su novio, para su iglesia. A pesar de que muchas personas están hablando de maldiciones, etcétera, yo creo que este, este tiempo de que nos han puesto en un lugar como una torre cerrada de marfil, que es figura de la torre de David y nos habla en Cantares, tiene que ver con que estamos apartados de lo demás, pero estamos analizando nuestro ser interior. Entonces hemos visto cómo el Señor en Cantares 4 habla de la hermosura del cabello, de los ojos, del cabello, ¿verdad? Habla también de los dientes que suben del lavadero, de los labios, toda tú hermosa, las mejillas, ¿verdad? Habla que son rosaditas, ese es el color de la granada. Detrás del velo, ella siempre está con esa prudencia, con ese respeto. Eso es muy básico para el Señor. Entonces habla del cuello, habla de los escudos que ella ha recibido y son las preseas, las medallas de premios que Dios le da, porque hace la obra del Señor, ¿sí? Pero aquí habla de diferentes partes del cuerpo y nos habla también que esos pechos, ¿verdad? Que producen una leche especial, habíamos hablado de la leche espiritual no adulterada, no cambiada, no transformada. El Evangelio tiene que ser puro para que el Espíritu Santo pueda obrar ahí. En todo lo que es mezclado, acuérdese que el Señor lo aborrece. ¿Por qué? Porque ahí está la manipulación, ahí está también la manifestación de brujerías, de hechicerías, y el Señor quiere un evangelio puro. Entonces, también después de toda esta maravilla que nos manda en este versículo, que es parte de lo que esta mujer puede proveer a los que ya se han convertido, como vimos en el anterior versículo, que en los anteriores capítulos, de que era un tiempo de evangelismo, un tiempo de tener una boca en la cual esté la ley de la clemencia, la sabiduría. Aquí vemos entonces que es la preparación de la novia para saber cuidar esas ovejitas recién paridas. Es más, ellas deben desear, dice en la Biblia, ellas deben exigir la palabra no adulterada. Y es bueno y nos da ese permiso. No tiene que ver con juzgar al mensajero, sino juzgar el mensaje, que eso es lo que el Señor está queriendo para que nosotros no tengamos desfases en lo que la Biblia dice y lo que el ministro dice, en lo que la Biblia está enseñando y lo que los diferentes estudios bíblicos están proponiendo. Es bien clara y bien importante. Entonces, hasta que huya el monte y huyan las sombras. Y aquí nos hablaba de que tienen que huir las tinieblas de este nuevecito en el Señor. Tiene que fortalecerse su fe. ¿Quién es? La leche espiritual no adulterada, dicen los teólogos, que es básicamente aquellos principios bíblicos como el bautismo, ¿verdad? Que es básico. También tiene que ver con la liberación de demonios. Eso es básico, ¿sí? Con lo que es la Santa Cena, ¿sí? Y así sucesivamente con lo que el Señor pone de base para el cristiano, para que el cristiano pueda consagrarse y pueda fortalecerse en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente esto es maravilloso porque ahora vamos a entrar y lo que decía, todo esto tiene que poner los ojos en Cristo, porque la mirra es figura de lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Ahora, al 7, que es lo que hoy nos toca, dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.
Es decir, que no hay nada que te avergüence. Mancha es lo que hace perder la belleza. Mancha es algo que llama la atención y la gente deja de ver todo lo demás del ministerio y solo ve la mancha, porque así somos los humanos. Pero aquí nos habla de que esta novia preciosa procuró limpiar su corazón. Y vamos a leer para esto Salmo 51, en el cual David tiene la peculiaridad de enseñarnos cómo él llegaba al corazón de Dios. David pecó de todo, pero también él fue el dulce cantor de Israel, y de la misma manera vemos cómo él toca el corazón del Señor a través de este capítulo. Dice en el 2, porque no quiero alargarme, solamente hay cosas muy puntuales. Dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de cómo él fue engendrado, ¿verdad? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y vemos entonces que el corazón alegre hermosea el rostro. Así el Señor la ve como perdonada, sí, reconociendo, y esto es para todo tipo de situación, reconocer las áreas que tenemos que sanar, pero también saber que tenemos el tribunal de Cristo para pedirle, Señor, perdóname. Pedirle al Señor inclusive que nos dé un arrepentimiento genuino, porque a veces solamente es por la emergencia del suceso, porque nos encontraron en momentos delicados o porque se evidenció. Pero el Señor habla de un cambio total de vida, 360 grados, y nos da claves importantes aquí, y eso es lo que vamos a tratar. En el 8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. El Líbano es figura de lo blanco, ¿ya? De hecho, es un monte que siempre está cubierto de nieve. También tiene la bendición de tener hasta el día de hoy, ¿verdad? Árboles muy frondosos, muy cedros del Líbano le llamaban. Y Salomón construyó con este cedro fortalezas para el reino del Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si el Señor nos está hablando, vamos a esa fortaleza, vamos al Líbano, te voy a enseñar, que no es la manera que el mundo dice, porque también le tengo que enseñar que en el Líbano, el bosque maravilloso del Líbano, fue atacado por los asirios para hacer armerías de guerra. Pero no era una guerra sabia, era una guerra con ira, con contienda, con deseo de destrucción de Israel. Entonces no vamos a entrar de esa manera. Le dice, ven conmigo, yo te voy a explicar. Yo te voy a presentar ese Líbano que te quiero transmitir. Entonces decíamos, era algo maravilloso, era una área que nos presentaba el Señor de fortaleza espiritual. Dice que ahí el Señor enseñaba el camino a la persona para solucionar cualquier situación que tenía difícil en su vida. Habla de la honestidad, ¿verdad? Habla de la hermosura. Y por eso mismo no se queda ahí, porque el Señor también está permitiendo que cuando habla de la hermosura del Líbano en el cristiano, en la ovejita, tiene que ver con la personalidad. Le voy a decir qué es la personalidad. La personalidad es parte del temperamento y parte del carácter.
temperamento es lo que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados. Tiene el temperamento del abuelito, de la abuelita, etcétera, etcétera, podrían decir las personas. Es decir, los entendidos en esto dicen que el temperamento no se puede cambiar. Pero le voy a comentar que sí se puede cambiar, porque nuestra genética es cambiada por el sacrificio de Cristo y su sangre maravillosa. Nosotros tenemos que fortalecernos en esa verdad y no dejarnos vencer de lo malo. No es que hijo enojado, papá enojado y nieto ogro. No es así. Porque en Cristo nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Hablamos de la nueva criatura. Entonces decía, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Y más allá dice, mira desde la cumbre del Amaná. Y Amaná le está convocando a lo siguiente. Tienes que aprender a limpiar tu vida, preciosa, precioso del Señor. No permitas que tu personalidad, porque aquí ya no son demonios, ya no tiene que ver con debilidades humanas. Desde que el Señor está enseñando cada parte del cuerpo, está diciendo, tú tienes que desarrollar control y dominio propio. Ya no vas a ser vencido de lo malo. Está diciéndole, hermosa, preciosa, ven, yo te enseño. Entonces, en ese Líbano le muestra las fortalezas que es estar dentro de los tiempos, de los procesos, pero también que tenemos que ser a la altura del varón perfecto. Era una cumbre que se veía desde lejos y asimismo era Jesucristo y es Jesucristo, que se lo puede ver y percibir desde lejos. Entonces le dice, mi personalidad tienes que tener tú. Y cuando habla de Amán, dice aquí, perdónenme, le voy a leer bien. Y dice, dice Amaná. Cuando yo revisaba qué es lo que quiere decir esto, es típicamente los valores y principios. ¿Por qué? Y eso está en el carácter, que es parte de la personalidad. En el carácter, nosotros notamos que el ser humano desarrolla principios y valores por el ambiente en que se mueve. Por eso podemos notar personas que venían con un carácter huraño y cuando llegan al Señor, el Señor les permite ver cómo esa iracundez, esa dificultad se cambia en un hombre pacificador por el Espíritu Santo, porque depende mucho del ambiente en el que el ser humano se desenvuelva. ¿Ya? Ese es el carácter, pero no domina el temperamento, domina el Espíritu Santo, moldeando para que la persona se parezca cada vez a Jesucristo. Entonces, el Amaná tiene que ver simplemente con cumplir la misión, el legado que Dios ha dado a cada una de las personas, ¿sí? Que el Señor ha permitido que nosotros podamos disfrutar de ese llamado. Entonces dice, mira desde la cumbre del Amaná. Algunos decían que puede llamarse retraso, si la persona no se desarrolla en creer que Dios le ha dado un llamado, simplemente lo deja a un lado. Dice, no, para mí son los negocios, yo no quiero ser pastor, yo veo cómo sufren. No se trata de ser pastor. Se trata de desarrollar tus dones, tus regalos que Dios te ha dado en cualquier área de la vida. Puede ser un conciliador, puede ser un músico, puede ser un siervo, puede ser una persona que da hospitalidad, puede que sea la cocina, puede que sea la carpintería, pero hacerlo como un don de Dios es que disfrutas en ello. Porque cuando la persona no está donde Dios tiene que estar, cumple con su trabajo, son las 6 de la tarde, deja el bolígrafo del escritorio, coge su carterita o su chaqueta y se va.
El que está deleitado en el Señor más bien quiere cumplir antes de que llegue la hora de salir del trabajo. Entonces tiene que ver y quiere decir, es un depósito en cada ser humano. Si la persona no se deleita en esto y no desarrolla esto, puede que sea una persona muy infeliz. A veces también queremos ser pastores, pero no somos pastores, somos servidores. Entonces la persona está insistiendo, quiero ser pastor y llega a ser pastor, pero cuando es pastor le cae mal las quejas de las ovejitas, le cae mal que no cumplan, que no diezman y empieza con la queja y con la queja. Aquel que tiene el don de pastor es una oportunidad de ver la mano de Dios cuando él puede orar por sus ovejas que vienen perniquebradas, con pulgas, con piojitos, con garrapatas. A veces le tocará cortarle la lanita, pero eso también pasa en la casa. Todos tenemos el llamado de ser miembros y partes de una familia. Si el papá no cumple llamado para lo que Dios le llamó primero para ser escudo de la familia, pierde su autoestima. Puede que sea un hombre espectacular de negocios, pero su base es ser el que protege su casa, el que es vigía, el que se da cuenta del parecer de sus hijos. Y si hablamos de la mamita, por supuesto, acuérdese de la leche, acuérdese de la nutrición, acuérdese del apego, acuérdese de aquellos momentos en quien venda las heridas. La mamá también tiene un ministerio y es de sanidad interior, ¿ya? Entonces, si nosotros no queremos ocupar esos lugares, nos volvemos personas infieles al legado que Dios nos ha dado, a la herencia, al beneficio, al regalo. Y entonces aquí cuando hablamos de la maná, tiene que ver con poner cada cosa en su lugar. El primer ministerio es la casa, no es el servicio. El primer ministerio es tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ese es el primer ministerio. Entonces tu autoestima florecerá. Tu autoestima, el ver que en Cristo eres útil en gran manera y valiosísimo. Porque cuando tú pones la mano sobre tus hijos viene la sanidad. No necesitas ni ser perfecto, ni ser santo, ni nada de eso. Perdón. Entonces, perdón.